Listo, entonces decía que si bien quedaron varias preguntas del módulo 1, que me las mandó Gaspar, yo retomo básicamente dos que me parece interesante clarificar. Una se refiere a si la degradación de la fibra a 240 horas era un indicador de la calidad o la composición del silaje, y en realidad eso tiene que ver casualmente con un tema que vamos a ver ahora, que fíjense, vamos a hablar de degradación ruminal, digestión y aportes de nutrientes, y lo primero es variación de la degradabilidad de la fibra y del almidón. Entonces, esa degradación de la FDN a 240 horas es la forma en que se mide la variable que hoy se tiene en cuenta como FDNI, indigerible, porque después de estar en el rumen 240 horas, ese residuo va a ser, sin ninguna duda, absolutamente y totalmente indigerible. Y ese es un estimador de una parte de la composición y la calidad, y que puede ser un estimador de la digestibilidad. Pero en realidad 240 horas no permanece el alimento en el rumen, entonces vamos a ver otros indicadores de otros tiempos, y eso tiene que ver con la cinética de la digestión, que nos van a permitir interpretar mejor lo que está pasando con la degradación ruminal de la fibra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se van sumando permanentemente una serie de variables nuevas buscando mejores explicaciones de cuál es el aporte de nutrientes que se produce a partir de los procesos de degradación ruminal y que van a afectar el aporte de nutrientes para el animal, que es el tema central que vamos a tratar en este módulo 2. Entonces, variaciones de degradabilidad de la fibra y del almidón, acoples energético-proteicos, dentro de lo que ocurre con estos dos grandes componentes que son la energía y la proteína dentro del rumen, la digestibilidad y su relación con el consumo de alimentos, para llegar a la cuantificación de los aportes totales de nutrientes y ver en qué medida cubrimos los requerimientos del animal, o corregimos o conformamos las dietas según nuestros objetivos productivos. La otra pregunta que quedó, que me parece interesante, es que nosotros habíamos dicho que en la composición de los nutrientes, la proteína, si bien tenía un rango de variación normalmente entre 6 y 8% de proteína, era siempre deficitaria, y alguien pregunta si en la confección del silaje se podría agregar urea como aporte extra de nitrógeno no proteico para complementar esa proteína. Y la respuesta es no, no es conveniente, porque modificamos el proceso fermentativo que queremos obtener para la conservación en el silaje, porque la urea se transforma inmediatamente en amoníaco. El amoníaco tiene pH alto, pH 9, y nosotros lo que queremos es que rápidamente baje el pH y que se conserve pHs entre 3,5 y 4. Por lo tanto, no es conveniente ese aporte extra de nitrógeno o proteína, se lo tenemos que dar al animal y no al silaje. Entonces, bueno, para entrar en tema, partimos de lo que dijimos la última vez, para recordar y reafirmar de que el valor nutritivo en el caso particular de los silajes va a estar determinado básicamente por la proporción que tengamos de almidón y de FDN, que son los dos componentes principales, en un rango de variación que está señalado ahí. Almidón puede ser entre 20 y 35%, FDN entre 40, 50 o más de FDN, esos serían los contenidos, pero también dependiendo de su digestibilidad o proporción de degradación dentro del rumen y de todo el tracto digestivo. La FDN obviamente se va a digerir nada más que en el rumen, y el almidón puede quedar algún residuo
digerible en el intestino. Eso es lo que vamos a ver a la luz de lo que obtenemos normalmente como resultado y se verifica en cualquier análisis de alimentos. Quizás se vea poco respecto a las principales variables que están señaladas. Yo se las señalo. Este es un análisis típico de composición de alimento a través de NIRS, que permite incorporar muchas más variables porque no depende de un análisis de química húmeda, que es engorroso y costoso. Por lo tanto, es cuando se empiezan a incorporar cada vez más variables. En este caso, el primer dato es el que ya dijimos, 31,8% de materia seca. El segundo que está remarcado es proteína cruda, 8,2%. Después vamos a ver que hay otros datos de proteína, soluble, nitrógeno amoniacal, que son los que vamos a considerar ahora como importantes o para tener en cuenta respecto a su degradación. Después de la fibra tenemos FDA 23,7 y FDN 42,4. Lignina dijimos que es un componente minoritario, en este caso está en tercer lugar donde dice fibra, 2,7. Y otro dato de digestibilidad que sí nos interesa, que es 72,6, la digestión de la FDN a 30 horas, porque 30 horas sí puede permanecer la fibra en el rumen, a diferencia de las 240 que se usa para determinar FDN indigerible. Después sigue hidratos de carbono, donde básicamente nos da el dato de almidón, 28,4. Fíjense que 28,4 está dentro del rango que nosotros habíamos dicho recién. FDN 42,4 están dentro del rango que dijimos recién. Todas estas variables que nos están dando la valoración del alimento. Después vienen minerales, muy pocos, cenizas 4%, datos de la fermentación y el TND o digestibilidad, el último dato a la derecha remarcado en rojo, de 71,2, con algunos valores posteriores de energía que también los vamos a ver ahora para entender de dónde salen y qué significado tienen. Entonces, bueno, estamos viendo bien, Gaspar, y se escucha bien porque ahí me salió una notificación. No, mía, Marcelo, no te preocupes. Yo toqué mal, no te preocupes. Bueno, no, porque no me avanza el pasaje de las diapositivas a la siguiente. A ver. Ahí está. Bueno, entonces decíamos, y esto es resumiendo lo que estamos diciendo hasta ahora y vimos la vez pasada, que en realidad lo que se produce es que este componente que está en el alimento sufre una transformación total y se convierte prácticamente en otro componente que es el que va a utilizar el animal, a través de un proceso enzimático que se da por parte de los microorganismos en el rumen. Entonces, lo que estamos viendo es que el rumen es el gran modificador de la composición inicial del alimento que el animal consume. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, esto es una simbiosis que le llamamos entre el animal y los microorganismos, que son los que producen esta transformación y degradación. La simbiosis, recordemos la definición, es que los dos organismos se ven beneficiados, por eso se llama simbiosis, en lo cual el animal provee el medio para la fermentación. El medio es todo lo que vamos a llamar ambiente ruminal necesario para la vida y multiplicación de los microorganismos. Selecciona, recoge, macera y mezcla el material, quiere decir que acá están los movimientos ruminales como un aspecto importantísimo.
la rumia misma como un aspecto importante, como una actividad que el animal o el rumen establece para favorecer la actividad de los microorganismos en contacto con el alimento. Provee los nutrientes en forma continua, o sea, el consumo permanente de los animales está proveyendo de nuevo alimento a los microorganismos. El ambiente ruminal, una de las cosas que tiene es el control de la temperatura, la anaerobiosis, son todos microorganismos anaeróbicos. El pH, como otra de las condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento del rumen. Vamos a ver de que en realidad el pH, hay un pH óptimo para los distintos grupos de bacterias. Vamos a hablar de las bacterias celulolíticas, que degradan básicamente la pared celular, a diferencia de las amilolíticas, que degradan básicamente el almidón, y ahí puede haber una pequeña diferencia de pH por el tipo de productos que las bacterias producen en su proceso fermentativo. Pero el pH normalmente está entre 6,5 y 7 como el pH óptimo para la actividad de los microorganismos. Y lo otro fundamental, elimina los sólidos indigestibles que van a seguir el tracto y van a eliminarse finalmente en forma de heces, pero también elimina los productos de la fermentación por absorción a través de las paredes ruminales o de la pared ruminal como subproducto de estos procesos fermentativos. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos en esta simbiosis? Hacen la utilización o fermentación de los alimentos fibrosos, que no hay otro medio, otro lugar y otra forma de que sean utilizados por los animales. En ese proceso fermentativo, el desecho o uno de los desechos es los ácidos grasos volátiles. Estamos hablando principalmente del ácido acético y el ácido propiónico, que se absorben a través de las paredes ruminales, entran en el torrente sanguíneo y son la principal fuente de energía para el metabolismo de los rumiantes. Y además provee proteína microbiana. ¿Qué quiere decir que provee proteína microbiana? Que los microorganismos, las bacterias, protozoarios, algo de hongos, pero básicamente bacterias, se multiplican. Digamos, el uso que hacen de los nutrientes y de fermentación es para multiplicarse. Esa multiplicación es proteína microbiana. Y esa proteína microbiana es la que va a digerir el animal y es la que va a aportar de proteína al organismo animal. Quiere decir que el animal no se nutre ni se alimenta de la proteína que consume, sino de la proteína microbiana, que es la que termina produciéndose por parte de los microorganismos en el rumen. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar y asegurarnos de alguna manera de que el proceso fermentativo sea el mayor posible, porque es la forma en que hay mayor aporte de proteína por parte de los microorganismos del rumen, y es difícil tener proteína de la dieta para alimentar el animal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entra al rumen los componentes del alimento que nosotros ya dijimos son carbohidratos, proteínas, lípidos en menor cantidad. Y esa degradación microbiana es a través de la fermentación. Son bacterias que van fermentando, destruyendo, comiendo estos componentes, y van sintetizando la proteína microbiana. Quiere decir que van degradando y sintetizando. En ese proceso hay un desecho, que son los
ácidos grasos volátiles que dijimos recién, acético, propiónico y butírico, pero los dos principales son acético y propiónico. Todos los componentes proteicos se degradan en aminoácidos y amonio y son los que toman las bacterias para su síntesis de proteína microbiana. Por eso decimos que la proteína del alimento lo único que hace es servir de aporte de aminoácidos y amonio para que las bacterias sinteticen su propia proteína microbiana. Hay un intercambio de urea, en este diseño el nitrógeno se puede reciclar, parte de la urea se excreta también como un residuo a través de la orina, y todo este sistema funciona a partir de que se eliminan del rumen o salen del rumen aquellos nutrientes sin degradar y la proteína cruda microbiana. Esos son los dos componentes principales que salen del rumen. Entonces, la energía se absorbió principalmente a través de las paredes ruminales y la proteína pasa y desaparece del rumen o sigue por el tracto digestivo, ya transformada en proteína microbiana, y esa es la proteína que va a ser digerida en el intestino delgado y absorbida como aminoácidos. Del resto de nutrientes, sin degradar, todo lo que sea parte de la fibra va a ir directamente a heces, no tiene otra oportunidad de degradación. Y lo que pueda quedar sin degradarse del almidón tiene la posibilidad eventualmente de degradarse a través de las amilasas pancreáticas en el intestino delgado junto con las proteínas. Bueno, esta es la síntesis del proceso de funcionamiento ruminal que tenemos que tener en cuenta para entender lo siguiente, que es lo que le vamos a llamar la cinética de degradación. ¿Qué quiere decir? Es cuánto se degrada cada uno de estos componentes a través del tiempo. ¿Por qué? Porque las bacterias necesitan tanto de la energía como del nitrógeno disponible para hacer su propia síntesis de proteína microbiana. Y si esa disponibilidad de energía y proteína no está acoplada a través del tiempo, las bacterias no pueden ser eficientes en su síntesis de proteína microbiana. Entonces acá hay tres ejemplos, tres curvas de la fermentación de los carbohidratos y la degradación de la proteína a través del tiempo. O sea, abajo es, digamos, horas que transcurren desde que el alimento ingresa en el rumen. Y fíjense que en el primer caso hay una alta degradación tanto de los carbohidratos y de la proteína. En 6 horas se degradó prácticamente todos los carbohidratos y la proteína. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de carbohidrato es soluble, es rápidamente degradable, está representando los azúcares, y la proteína está representando aquellas proteínas o nitrógeno no proteico, aquellos tipos de nitrógeno que puedan estar rápidamente disponibles en el rumen. En la curva de la derecha, que es un poco más aplanada, esto me está haciendo acordar al coronavirus, que tenemos que aplanar la curva, vemos ya una velocidad menor de fermentación de los carbohidratos. Ahí están representados básicamente el almidón, que demora más, con degradación de proteína, que ya es proteína verdadera, que se degrada más lentamente, pero que están en consonancia el tipo de carbohidrato con el tipo de proteína para estar acoplados, y en 12 horas prácticamente ya se señala que se han degradado
todos los componentes. Y la otra curva, la derecha y más plana, más baja, está representando la fermentación de los carbohidratos de la pared celular, o sea, la FDN, con la degradación de proteínas de más lenta degradación para que acoplen adecuadamente. Entonces, en cualquiera de estos casos, si nosotros tenemos un gran contenido de azúcares y de almidón, tenemos que tener también proteínas rápidamente degradadas. Si tenemos todo el alimento como carbohidrato de la pared celular, tenemos que tener proteínas de lenta degradación, y es lo que ocurre a veces cuando pasturas de baja calidad, o sea, de lenta fermentación, las queremos suplementar con urea, y la urea es de rápida degradación. Los resultados normalmente no son buenos o no son suficientemente buenos porque no hay un adecuado acople entre los dos tipos de fermentación. Entonces, la síntesis un poco del concepto, la idea de la cinética de digestión en el rumen, la tenemos acá donde, bueno, espero que se entienda. Vamos a ir primero con la curva amarilla, que es la cinética de digestión de la materia seca, o mejor dicho, más materia orgánica, o la proteína bruta, que tienen primero una fracción soluble, que ahí está como Fs. ¿Qué quiere decir esa fracción soluble? Que parte de la proteína es rápidamente digestible o degradable. Entonces, en la hora cero, que sería el tiempo donde inicia el tiempo, ya pueden estar disponibles en el rumen, disponible para los microorganismos. Este componente, entonces, Fs, que es para las proteínas, le llamamos fracción soluble, y la podemos conocer y nos van a aparecer en los análisis de composición relacionados a la degradación, porque me va a decir cuánto está disponible rápidamente para acoplar con los hidratos de carbono solubles también, pero no necesariamente con los hidratos de carbono estructurales o los de la pared celular. Entonces, esto es lo que nos está indicando de que ya hay una fracción que le llamamos soluble, y a partir de ahí una tasa, le llamamos, de degradación a través del tiempo, que es la pendiente de esta recta, que en realidad después vamos a ver que es curva, y que llega a su máximo. Esta es la degradabilidad final que puede tener la proteína, y después queda una FI, que va a ser una fracción indegradable o indigestible, que es todo aquello que desde el 100, esto es 100%, siempre este porcentaje del total del componente, llega a su máximo, que esta diferencia es la indigerible. Y ahora vamos a la línea roja, el factor B, que es FDN. FDN evidentemente no tiene ninguna fracción soluble, al contrario, tiene un tiempo de retardo, que es cierta permanencia en el rumen antes de que se produzca el inicio de la degradación, que va a ser humectación, va a ser masticación, va a ser rumia, va a ser el inicio de la ruptura de aquellas partes de la FDN que no son digeribles, pero que están como parte de la estructura de la pared celular. Entonces, no tiene fracción soluble, por el contrario, tiene un tiempo de retardo en el cual todavía no hay degradación. Después que se dan esas condiciones de inicio de la degradación, empieza la curva o la línea roja a producirse los procesos de degradación, también a una determinada tasa, hasta que llega a
el máximo de degradación y de nuevo tenemos una fracción indigerible que en este caso sería FDNI y lo podemos medir a través de FDNI. Quiere decir, y todo lo que está dentro de estas fracciones son la fracción potencialmente degradable. Entonces, lo potencialmente degradable es todo lo que puede ocurrir mientras el tiempo de permanencia en el rumen sea el suficiente. ¿Cuál es el tema central en este caso? Que cada fracción tiene un tiempo de permanencia en el rumen que no necesariamente es el tiempo máximo para que se produzca se degrade toda la fracción potencialmente degradable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Y vamos a ver el caso de la proteína, y esto no es para que lo manejemos y que lo vayamos a manejar permanentemente, sino esto es para que entendamos cómo son los procesos y podamos interpretar, al menos conceptualmente, algunos datos que nos dan los análisis de laboratorio más completos. Esa es la idea, que sepamos de qué estamos hablando, sepamos de qué se trata, sepamos interpretar o recomendar algo respecto a un análisis y hasta ahí llegaremos en este curso y a partir de ahí cualquier otra interpretación o manejo de la información la haremos a través de un nutricionista que permita interpretar un poco más en detalle o mejor esto. Pero hasta acá es lo que necesitamos conocer. Cuando hablamos de degradación de nitrógeno, las proteínas, los compuestos nitrogenados en el rumen, estamos hablando de una fracción A o fracción soluble. Y eso es uno de los resultados de los análisis que normalmente nos da. Si esta fracción es muy alta, muy grande, quiere decir que va a haber mucha disponibilidad de nitrógeno rápidamente para acoplar adecuadamente con hidratos de carbono solubles o rápidamente degradables. Después viene la fracción B, que es la potencialmente degradable, y la fracción de proteína no degradable, que esto también suele estar y puede ser variable según cada alimento. Quiere decir que esto es información que podemos obtener de cada alimento a través de los análisis más complejos, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Y C es la tasa de digestión de lo potencialmente digestible. ¿A qué ritmo, a qué tasa, a qué porcentaje, esto desaparición en porcentaje, por unidad de tiempo va cambiando la degradación de la proteína? Algunos sistemas de información y de manejo de estos datos para el cálculo de aporte de nutrientes, recordemos de que todo esto lo que nos va a permitir es cuantificar el aporte de nutrientes que cada alimento va a hacer al rumen y posteriormente al animal. Entonces, si el tiempo es de permanencia según el tipo de alimento, el tamaño tiene que ver en este caso, hay un tiempo estimado de permanencia, esto nos va a dar un valor del aporte efectivo del potencialmente degradable, que era el factor o el porcentaje B. Entonces, quiere decir que el tiempo es el que me determina cuánto es lo que se va a degradar. Y decía que algunos sistemas, como el sistema de Estados Unidos o el sistema inglés de cálculo, que son algunos de los sistemas que más utilizamos, nosotros estamos muy atados al sistema de Estados Unidos, de donde proviene la información, de donde provienen los software,
donde provienen inclusive los análisis y las curvas de los NIRS, separan esta tasa, que recién dijimos C, en B1, B2 y B3 para hacerlas rectilíneas. Entonces, este es un tramo rectilíneo, este es otro tramo rectilíneo y este es otro tramo rectilíneo. Asimismo, la fracción A soluble, que está disponible en el tiempo cero, también la separan en A1 y A2. ¿Esto por qué lo señalo y por qué se los muestro? Simplemente porque van a ser parte de los resultados que ustedes pueden ver en los análisis más completos de silaje que normalmente se están haciendo a través de NIRS. Entonces van a ver fracción A de la proteína, fracción A1, A2, B1, B2, para saber de qué se trata cada una de esas variables, no decir no entiendo nada y no sé de qué se trata. El sistema inglés tiene una simplificación donde tiene la fracción A que dijimos recién, la B, una tasa C y la proteína no degradable, que también es un valor que normalmente tenemos en los análisis. Quiere decir entonces que esto es, digamos, cómo se refleja la degradación y las tasas y la cinética en datos que se usan y se pueden usar para determinar el aporte de nutrientes para el animal y datos que están presentes en los análisis. Es para que lo conozcamos y si bien no vamos a ver el uso de estas variables, de esta información, sepamos que ahí tenemos una fuente de variación de la composición que nos va a afectar el resultado a nivel de producto animal. Entonces, si el resultado de la respuesta animal no es el que habíamos predicho o predecido, ¿dónde pueden estar los problemas? Ese es a donde apuntamos un diagnóstico, una interpretación, y en un posible desacople entre la energía y la proteína. Hoy, hablar de proteína cruda de una dieta no nos dice absolutamente nada. Hoy no se usa más el término de proteína cruda. Proteína cruda es un valor de lo que aporta potencialmente un alimento, pero no de lo que efectivamente le está proveyendo a los microorganismos del rumen, por lo tanto a la proteína microbiana que es la que los animales van a utilizar. Proteína bruta no sirve como un único elemento para el diagnóstico de una dieta. Por lo tanto, hoy hablamos de proteína metabolizable, que es casualmente la que le llega al intestino al animal, es absorbida en forma de aminoácidos y ese recién es el aporte de proteína que va a tener el animal para cubrir sus requerimientos. Entonces, parte o gran parte de las diferencias entre los concentrados o los componentes de un alimento energéticos y proteicos son debidas a las diferencias en la cinética de la digestión ruminal de lo mismo. Hoy en día se está trabajando y se está cuantificando todos los componentes desde el punto de vista de cómo se digieren, con qué cinética, con qué dinámica en el rumen. Entonces es pertinente analizar cuáles son las capacidades de digestión de cada uno de los alimentos, en este caso del almidón, en diferentes órganos. Ya dijimos, la fibra, la pared celular, se degrada exclusivamente en el rumen y lo que sale del rumen sin degradar se pierde en heces. En cambio, el almidón, dijimos, en el rumen no hay una limitación per se de la capacidad de degradar el almidón. Quiere decir que podríamos pensar y podríamos tener el objetivo de que la mayor cantidad posible se degrade en el rumen porque va a producir la mayor cantidad de proteína metabolizable. Esto me estoy acordando de un ejemplo clásico
cuando en producción de leche tenemos bajos niveles respecto de producción por vaca, respecto a los potenciales o respecto a lo que la energía nos permitiría, muchas veces es porque la limitante está en la proteína metabolizable que está aportando esa dieta y que es un insumo indispensable y primario para la síntesis de la proteína en leche. Entonces, en otros animales, en animales adultos, en vaca de cría, esto puede ser no tan relevante porque los requerimientos son menores en cuanto a proteína metabolizable, pero donde más se ven estas dificultades o estos problemas son en producción de leche. Puede haber en el rumen, segundo punto, de donde estamos viendo lo que pasa en el rumen, problemas en el mantenimiento del pH ruminal. Correcto. Esto es así porque dijimos que estos procesos fermentativos de los hidratos de carbono y del almidón, mejor dicho, de los hidratos de carbono, tanto parecelular como almidón, producen ácidos grasos volátiles. Y si hay mucho almidón, esos ácidos grasos volátiles tienden a acumularse dentro del rumen, cambia la proporción de acético y propiónico, la mayor producción de la fermentación proveniente de los hidratos de carbono de la pared celular, o sea, de la FDN, tiene una mayor proporción de ácido acético, una relación de 4:1 acético propiónico, mientras que cuando la digestión es más relacionada al almidón, esa relación puede bajar a 1:1 o 2:1, 2 de acético cada uno de propiónico. Puede haber una tendencia a acumularse el ácido propiónico que se produce en gran cantidad y la capacidad de absorción del rumen no alcanza a absorberla en la misma proporción y se produce la tendencia a una baja de pH, con lo cual llegamos posiblemente a los problemas de acidosis ruminal. Quiere decir que eso es un aspecto que tiene que ver directamente con una gran proporción de almidón en las dietas y producto de la fermentación de ese almidón en el rumen. Puede haber problemas con la estructura del grano, esto también ya lo vamos a ver un poco más en detalle, porque ocurre en el caso de los silajes, si la estructura del grano, por las cubiertas del grano o por la estructura interna del grano, tiene algunas limitaciones o provoca algunas limitaciones para el ingreso de las bacterias a ese almidón, puede ser que la degradación ruminal se vea comprometida de lo que es el almidón. Y bueno, el problema de alto propionato es algo de lo que decíamos recién, o propiónico, ácido graso volátil propiónico. ¿Por qué? Y básicamente también en producción de leche, porque si hay demasiado propiónico es a costa de falta de acético, y el ácido acético es el principal precursor necesario para la síntesis de grasa en leche. Entonces todos los síndromes de baja grasa en leche pueden estar relacionados, o normalmente están relacionados, a la dieta que le falta fibra, por lo tanto le falta acético como producto de esa fermentación. Pasamos al intestino delgado y vemos que para la digestión del almidón la capacidad del intestino delgado es limitada, quiere decir que en realidad por baja cantidad de amilasa, digamos, el intestino delgado no recibe altas cantidades de amilasa para degradar altas cantidades de almidón. El tiempo de permanencia en el intestino también es inadecuado para que pueda haber una buena fermentación del almidón que ha pasado el rumen sin fermentarse. Hay una limitada capacidad de absorción de glucosa en el rumen. ¿Qué ocurre? La amilasa desdobla el almidón, recordemos que el almidón es una cadena de glucosas, las desdobla hasta sus componentes individuales que son moléculas de glucosa, y la glucosa es la que se absorbe en el
intestino y va al torrente sanguíneo como glucosa para aporte de proteína. Bueno, la capacidad de absorción del intestino delgado de los rumiantes es limitada para esa absorción de glucosa. Y, bueno, hay otra enzima que también tiene que ver dentro de este desdoblamiento, digamos, del almidón, que es la maltasa, que también es inadecuada. En el intestino grueso, bueno, puede haber alguna pequeña fermentación, es limitada en realidad, no es deseable porque la proteína que se puede producir en el intestino grueso se pierde, no hay posibilidad de ser absorbida y el tiempo de permanencia también es inadecuado, quiere decir que lo que puede ocurrir en el intestino grueso en los rumiantes prácticamente es descartable como posibilidad de degradación y aporte de nutrientes para el animal. Conclusión, el rumen es el principal lugar, punto de degradación y de provisión de nutrientes para el animal. Algunas cuestiones respecto a esto del almidón y la relación con el estado del grano de maíz, y esto es exactamente lo mismo en sorgo. ¿Cómo cambia según la humedad del grano el sitio de degradación y el porcentaje de digestión o de degradación? Fíjense, acá tenemos barras, esta es la humedad del 15% del grano, 20, 25, 30 o 35. 15 es la humedad prácticamente de cosecha, donde tenemos grano seco, donde una parte mayor, que es la parte azul o celeste, se pierde en heces si lo comparamos con el de 35% de humedad, que estaría reflejando entre 35 y 40 el contenido de humedad del grano cuando hacemos el silaje. Quiere decir que tiene menos pérdida en heces, que de nuevo es el componente azul o celeste, y el celeste clarito es cuánto se degrada en el rumen. Entonces, el grano húmedo con 35-40%, o es la humedad que va a tener cuando hacemos el silaje, tiene una alta participación o de proporción de digestión en el rumen y muy poca pérdida en heces. Por lo tanto, es de un mayor aporte de nutrientes respecto al grano seco, que tiene cambia el sitio de digestión, llamémosle así, tiene menor participación del rumen y menor digestibilidad porque tiene mayor pérdida en heces. Y en forma intermedia, otra consideración con el 30% de humedad, que sería el nivel en el cual haríamos grano húmedo, cosecha y silaje de grano húmedo, tanto de maíz para sorgo, todavía estamos en un punto de alta degradación o alta digestibilidad y una digestibilidad principalmente más ruminal, como lo deseable por el impacto que tiene esto en la producción y provisión al animal de proteína microbiana, o sea, proteína metabolizada. En cuanto entonces a esta sincronización y disponibilidad de nitrógeno, se confirma, estas son ya reglas que han quedado definidas como que no hay ninguna duda, que la mayor disponibilidad de energía del almidón digestible en el rumen aumenta la síntesis de proteína microbiana y disminuye la concentración de amonio en el rumen y en sangre, como amoníaco o como urea, que también es una pérdida y es un costo energético. Digamos, cualquier exceso en el rumen, por ejemplo, el caso de nitrógeno, que se termina transformando en urea y perdiéndose a través de la orina, tiene un costo energético para el animal. Quiere decir que los desechos, cuando la dieta no está balanceada y tenemos excesos,
nos producen un costo energético. Y si tenemos déficit o faltantes, nos producen el problema de que no va a haber una buena degradación y una buena provisión de nutrientes. Y este es el concepto del balance de dieta. El balance de dieta hoy es la cantidad adecuada de energía y proteína para que las bacterias del rumen tengan el mayor crecimiento posible y la mayor producción de componentes de energía y proteína para el animal. Y hay algunos indicadores, dijimos la lignina, que no guarda una relación adecuada. Estos son muestras de 55 silajes con sus componentes de lignina y sus valores de digestibilidad. Acá a la izquierda tenemos digestibilidad de 55 hasta 72, con sus valores de lignina. Y vemos de que la lignina entonces no es un buen predictor de la digestibilidad. Acá tenemos las 55 muestras de silajes de sorgo, donde lo primero que vemos es una variabilidad tremenda en la digestibilidad. Pensar de 55% a más de 70% ya vamos a ver enseguida la diferencia o la implicancia que tiene desde un punto de vista productivo. Y lo que vimos cuando empezamos a profundizar en esto, y es lo que hoy se tiene en cuenta principalmente para hacer estas estimaciones, es que esto se correlacionaba adecuadamente con la FDNI. Y ahí viene entonces que la degradación de la pared celular es uno de los indicadores que tenemos y se correlaciona adecuadamente con la digestibilidad. Y es uno de los valores que ya empiezan a aparecer en los análisis de silajes, y es la degradación de la FDN a 240 horas, y así lo vamos a ver reflejado en los análisis. Entonces, esto nos sirve, y yo presento acá un dato que es producto de una investigación que hemos hecho nosotros de INTA Manfredi en conjunto con Advanta, donde hemos comparado y hemos valorado los valores de FDN, FDNI como indicador de la calidad en maíces y en sorgos destinados a silaje. Quiere decir que las muestras se tomaron durante el picado, en el momento en que estaban en la condición óptima para ensilar. Y veamos lo interesante de estos resultados. La FDN, 42 de la planta entera, 48 en sorgo. ¿Esto qué me está indicando? Y que seguramente el maíz tenía más grano, más almidón que el sorgo, por lo tanto hay un efecto de dilución. ¿Por qué digo esto? Porque el tallo tenía más FDN el maíz que el tallo del sorgo, 77 y 66, y la hoja también más FDN el maíz que el sorgo. Quiere decir que esta diferencia de FDN en planta entera se debe exclusivamente a la participación del grano, que en este caso fue mayor en el maíz que en el sorgo. FDNI, ¿cuánto hay de indigestible? Pero respecto a toda la materia seca, vemos que de nuevo se produce el efecto, como estamos hablando en relación a toda la materia seca. Tenemos 10 en maíz y 12 en sorgo, menos FDNI indigerible porque está diluida en toda la planta, pero si vemos nada más que el tallo, el maíz tiene más FDNI que el tallo de sorgo, y la hoja de maíz también tiene, en este caso, igual FDNI en el maíz y el sorgo. Ahora, si vemos la FDNI, qué proporción es de la FDN, por eso cuánto no se degrada de la FDN total, vemos que ahí sí estamos reflejando las características
de la planta entera, en el caso de maíz con 25 y 26 en el sorgo, 33 en el tallo de maíz, más FDNI que en el sorgo 31, 19 en la hoja de maíz y 21 en la hoja de sorgo. Y esto termina reflejando la digestibilidad. 73% de la planta entera del silaje de maíz versus 71, provocado ¿por qué? Por la mayor participación de grano, ya que las fracciones indigeribles de la planta son similares, la digestibilidad del tallo mayor en sorgo que en maíz, o sea, el tallo de sorgo más digestible que el tallo de maíz, y la hoja igual en el sorgo que en el maíz. Entonces, estas variables que nos sirven para comparar distintos silajes, distintos híbridos, en este caso son un grupo de híbridos de sorgo y un grupo de híbridos de maíz, son los que nos permiten ver cuáles son las características, dónde están las diferencias y qué decisiones tomar cuando buscamos mejorar las calidades o manejar las calidades de lo que vamos a obtener. Entonces, la calidad no es el resultado final de cosas que ocurrieron al azar. La calidad empieza con la definición del cultivo, del tipo de híbrido y del manejo que hagamos durante el ensilaje. Para ir ya avanzando a modo de síntesis, los componentes de degradación de cada uno de estos tipos de nutrientes, este es el resumen. Los componentes de la pared celular nos producen en el rumen AGV, o sea, ácidos grasos volátiles, y metano como un subproducto. Este es el subproducto de gases de eructación, que son los que critican a la ganadería por efectos, aporte a los gases de efecto invernadero, y esto en realidad no es así estrictamente, ya que los balances entre captación de carbono y emisión de carbono en la ganadería normalmente es positivo hacia la captación de carbono. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. El almidón también en el rumen me da ácidos grasos volátiles. Acá la diferencia, dijimos, acá hay una mayor proporción de acético y el almidón nos da una mayor proporción de propiónico. En el intestino delgado puede haber, digamos, una producción extra de glucosa a través de, el desdoblamiento del almidón y su absorción en el intestino delgado. Los azúcares solubles dan AGV rápidamente, ya no llegan al intestino delgado. Los compuestos nitrogenados se transforman en amoníaco primero y eso es lo que usa la proteína para la síntesis de proteína microbiana, que pasa al intestino delgado y se absorbe básicamente como aminoácidos. En intestino grueso no es importante. Y los lípidos, que no son importantes normalmente en las dietas, porque hay una restricción muy, muy importante. Una dieta no puede tener más de un 4% de lípidos para no afectar todos los procesos fermentativos. Van a dar ácidos grasos libres o sueltos. Al partirse las cadenas de ácidos grasos que conforman los lípidos, y va a haber por parte del glicerol, que es el componente carbonado que se fermenta también, la producción de AGV. Entonces, esos lípidos que se quedan fraccionados en ácidos grasos se absorben también en el intestino delgado. Entonces, esto es la síntesis de lo que serían los productos y sitios finales de la digestión de los componentes del alimento, y son los que le van a proveer la energía al animal, la proteína microbiana y proteína metabolizable. Ya más o menos dijimos de qué se trata, y este sería un esquema muy general para que entendamos un poco cómo después usamos la información.
de lo que es la energía bruta que tiene un alimento. Normalmente los alimentos para rumiantes tienen un componente de energía bruta constante, sería la energía que se libera de un alimento si lo combustionamos, lo quemamos, sería el 100% de la energía. Esto no es para retenerlo ni importante, pero simplemente para dar un ejemplo, es constante y es 4,4 megacalorías por kilo de materia seca. Ahora, lo que ocurre es que esa energía, gran parte se pierde en las heces fecales, es lo que no se digiere. Por lo tanto, lo que le va a quedar al animal es la energía digestible. Entonces, ahí, digamos, la forma de cuantificarlo es descontar todo lo indigestible. De esa energía digestible hay otra pérdida, que es la energía de gases y orina, que ya dijimos que son pérdidas que se producen en el proceso fermentativo y que en realidad es una proporción constante de lo que se digiere. Es el 18%, se lo considera constante, por lo tanto, recién ahí nos queda la energía metabolizable, que es la energía disponible, absorbida por el animal para ser usada en la síntesis de sus metabolismos. Entonces, recién ahí está disponible como energía metabolizable y ahí surge una valoración de los alimentos según energía metabolizable. Son megacalorías por kilo de energía metabolizable. Y eso depende básicamente de la digestibilidad. Cuando el animal usa esa energía, la transforma en energía neta. ¿Qué es energía neta? Energía retenida, energía usada, energía que está en la ganancia de peso, en la condición corporal, en las reservas grasas, en la leche, en la carne, en los músculos. Entonces, esa es la energía que le queda al animal para su proceso productivo. Dentro de ese proceso productivo, una parte ha sido destinada al mantenimiento, o sea, no generó producto nuevo, sino que usó parte de esa energía neta en mantenerse. Entonces, estas son las formas de cálculo y parte de la información que también nos dan los análisis de alimentos. ¿Qué concentración energética tiene un determinado alimento para cada uno de estos procesos? Y esto se cuantifica, obviamente, para lo que decíamos antes. ¿Qué necesitamos saber? La producción esperado, la producción como respuesta animal, a partir de los aportes y a partir de los requerimientos del animal. Requerimientos, recién vimos, de mantenimiento, parte de los requerimientos, y requerimientos de producción. Esto entonces parte de ¿qué? De que el alimento tiene una serie de características como digestibilidad, FDN, FDA, proteína bruta y todo lo que vimos hasta ahora, y el animal se caracteriza a través de su raza, sexo, edad, peso vivo, estado, condición corporal, etc. Entonces, ¿cómo se relaciona el alimento con esas variables y el animal con esas variables? Y se relacionan a través del consumo. El consumo es lo que permite que un animal de determinadas características, como las que vimos recién, sea, digamos, relacionado con el alimento a través de cuánto puede ser consumido. Quiere decir que las características del alimento y del animal se relacionan a través del consumo, que quiere decir este animal en particular y este alimento en particular, el animal puede consumir tantos kilos de este alimento. Y ese va a ser el aporte. ¿Cuántos kilos consume? Por la concentración del alimento va a ser el aporte total, que va a cubrir más o menos el requerimiento, por lo tanto va a dar un determinado nivel de producción. Entonces, el consumo lo vamos a definir como que normalmente hay un control físico del consumo. En el caso de forrajes voluminosos, que son la mayoría de las dietas, el consumo ese
siempre va a ser menor al requerimiento máximo, o sea, al potencial de producción máximo. ¿Por qué? Porque hay una restricción física a que el animal consuma todo lo que necesitaría para su nivel máximo de producción. Y depende entonces de la capacidad del aparato digestivo propio de cada animal y la tasa de desaparición de la digesta propia de cada alimento. Y ahí entonces estamos relacionando el animal con el alimento para ver cuánto este alimento puede ser consumido por parte de este animal. Dentro de la tasa de desaparición del alimento, tenemos dos formas de desaparición dentro del rumen, como síntesis. Lo que se digiere y se absorbe, y lo que no se digiere y pasa como indigestible a través del orificio retículo-masal y va a transitar el resto del tracto digestivo y se va a perder en heces. Quiere decir que esos son los dos componentes que definen este tránsito o desaparición para que el animal pueda consumir nuevamente. Y esos dos aspectos son la digestibilidad y se miden a través de la digestibilidad y de las tasas de pasaje. Quiere decir, en definitiva, que la digestibilidad, aquí está abajo, como que aumenta la digestibilidad a medida que vamos hacia la derecha, hace que un aumento de la digestibilidad aumente el consumo en kilos de materia seca por día de un determinado animal. Si este consumo de materia seca aumenta con la digestibilidad a mayor digestibilidad tiene mayor concentración de energía, por lo tanto el consumo de energía metabolizable, la línea punteada, va aumentando más que el consumo de materia seca. Y acá hay un quiebre porque hay una determinada digestibilidad, que es alrededor del 70%, donde ya la regulación no es física, sino la regulación es metabólica, y cuando sigue aumentando la digestibilidad, disminuye el consumo de materia seca, porque cada kilo de materia seca tiene más concentración de energía para hacerse constante el consumo de energía, que es el máximo nivel de energía que el animal puede utilizar. ¿Esto en qué termina? ¿En qué se refleja? ¿En qué nos interesa en esto? Y acá está el punto central. Yo dije antes y mostré digestibilidades de silaje que van del 55 al 70, y acá lo que tenemos en las barras verdes es el consumo definido o estandarizado del animal, un novillito de 250 kilos, cómo cambia el consumo a medida que cambia la digestibilidad. Acá la digestibilidad está expresada como energía. Ya dijimos, la energía depende de la digestibilidad, o sea que es lo mismo. Megacalorías de energía metabólica por kilo de materia seca. ¿Cómo cambia el consumo? Acá, con 1,9, que es 55 de digestibilidad, el consumo es 5,4, va aumentando el consumo, llega hasta casi, supongamos, 7 kilos, un poco menos, y esta es la diferencia que tenemos según el cambio de digestibilidad. Ahora, ese consumo va haciendo que el aporte de energía sea mayor y la ganancia de peso de este novillo es el número que tenemos arriba. Entonces, fíjense cómo pasar de 60% de digestibilidad a 66%, lo que sería aproximadamente un 10%, nos modificaría una ganancia de peso de alrededor de, acá al medio, 400 gramos, a 800 gramos, acá a 66% de digestibilidad. Quiere decir que un 10% de diferencia en la digestibilidad provoca un 100% de diferencia en la ganancia de peso de un novillo. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo, aumenta la cantidad de energía consumida, diluye los costos fijos, que son los costos de mantenimiento,
y por lo tanto aumenta el saldo para ganancia de peso. Entonces, fíjense que para 55% de digestibilidad casi no hay ganancia de peso, sino que el aporte de nutrientes da exclusivamente para mantenimiento, y si vamos al otro extremo, prácticamente tenemos 1 kilo de ganancia de peso por animal y por día, en dietas obviamente balanceadas, donde no haya déficit de proteína, pero el valor energético de un silaje de 70% de digestibilidad tiene un potencial de ganancia de peso de 1 kilo. Y si tenemos 70% de digestibilidad o más como potencialidad en silaje de maíz y sorgo, tenemos la posibilidad que con dietas basadas casi exclusivamente en silajes, más el contenido proteico, podamos tener esa respuesta animal. Entonces, la síntesis es que el consumo relaciona el alimento con el animal, pero además me define el costo, porque el consumo es la cantidad por el costo de cada unidad de alimento. La respuesta animal me va a permitir estimar la carga animal, la producción por hectárea, y la producción, que tiene un valor de venta en relación al costo, me puede dar el margen bruto del sistema de alimentación o de la utilización de un silaje para respuesta animal. Y esto se relaciona también con otras cuestiones que se han visto, como la relación entre la cantidad de grano, por lo tanto, la calidad de un silaje, con la ganancia de peso y la conversión. La ganancia de peso son con distintos porcentajes de grano en el silaje, de 30 a casi 60, es muy difícil tener más, pero lo podríamos tener si modificamos la forma de picado. Aumenta la ganancia de peso y la eficiencia de conversión, que son los kilos de materia seca por kilo de peso vivo. A medida que tengamos mayor calidad o mayor porcentaje de grano, vamos a tener menos kilos consumidos por cada kilo de ganancia de peso. Para ir terminando, vamos a ver algunos ejemplos de este balance de dietas basado en silajes de sorgo. Sin proteína, la ganancia de peso, este es el mismo silaje de sorgo, pero con distintos concentrados proteicos, y la misma cantidad de porcentaje de proteína. Son todas dietas sin proteína, es el sorgo solo, o sea, 6% de proteína, y todas estas con 12% de proteína. Fíjense, sin proteína, 200 gramos de ganancia de peso, porque los microorganismos del rumen no pueden aprovechar toda la energía que está en ese silaje. Con urea solo, dijimos, un sistema ineficiente desde el punto de vista de aporte de proteína, porque es muy rápido, sirve para la degradación de parte del almidón y los hidratos de carbono, y no del componente de fibra. Y cuando doy otras dietas con spellers de más lenta degradación de la proteína, llegamos a 1 kilo de ganancia de peso con el mismo silaje de sorgo, con la misma proteína de las dietas, como proteína bruta, pero con distinta tasa de degradación de la proteína proveniente del tipo de aportante de proteína desde el punto de vista de su cinética de degradación. Volviendo al gráfico que vimos de análisis, ahora sí podemos interpretar claramente que tenemos acá de 8,2% de proteína, 41% de proteína soluble. Entonces ahora sí sabemos qué quiere decir ese 41%, nitrógeno amoniacal, un 11% de proteína ligada a la FDA, quiere decir que no va a ser digestible, y que la proteína degradada en el rumen es el 70%. Entonces entendemos que el 70% del total de la proteína va a ser degradada efectivamente en el rumen, y va a ser la que va a proveer de nitrógeno a los microorganismos. Y acá tenemos la digestión de la FDN a 30 horas, 72%, es una buena digestibilidad. Y acá tenemos, bueno, habíamos dicho almidón,
Y acá tenemos a la derecha, abajo, después del 71% de digestibilidad, la energía neta para ganancia de peso y la energía neta para lactación o para producir leche, ya transformando esta capacidad energética en megacalorías por kilo de materia seca. Otro análisis nos muestra más o menos lo mismo, pero con bastante más detalle. Fíjense, este es 30% de materia seca, 10% de proteína cruda, 29 de FDA, 44,7 de FDN, esto es silaje de maíz, 18% de almidón, bajo el porcentaje de almidón. Por lo tanto, la digestibilidad es 64%. Después hay una serie de determinaciones extra que son las energías, fíjense, neta lactación, energía metabolizable, megacalorías por kilo, una serie de componentes minerales y una serie de datos más en el cual no vamos a hacer hincapié, pero son los productos de la fermentación, la FDNI, hasta la de 240 horas, que es el 13%. Entonces, cuando comparamos distintos silajes, distintas alternativas, esta variable FDNI a 240 horas la entendemos, la podemos interpretar, y estos son la degradación de la FDN a distintos horarios, y llegamos a un último tipo de análisis con NIRS. El NIRS es el que permite incorporar la relación entre lo que lee el equipo y las determinaciones, y acá vemos otro tipo de análisis de otra empresa, 27% de materia seca, muy baja en relación al objetivo, 7% de proteína cruda, base seca, 28 de FDA, 46,9 de FDN, o sea, bastante FDN, bastante FDA, almidón 22,5. ¿Qué me está diciendo esto? Poco almidón, poca materia seca, el cultivo estaba en una fase todavía temprana, cuando se picó. Nos sigue dando un montón de información relacionada a la degradabilidad, todo lo que acabamos de ver está puesto en números. Acá está inclusive los productos de la fermentación, que los podemos ver más adelante. Está la tasa de degradación de la FDN. Fíjense cómo esto simplemente está como referencia. Este es el mínimo que se espera de tasa de degradación de la FDN, la curva roja. La verde es el objetivo que tendríamos de degradación, y la línea negra es cuánto se degradó esta muestra de FDN. Vemos que tiene una buena degradación de FDN, porque la planta estaba en un estado todavía de inmadurez respecto al óptimo para picado. Por lo tanto, este silaje, a pesar de tener buena degradación de la FDN, va a tener baja digestibilidad y aporte de energía, porque no tiene el componente grano que todavía no se había desarrollado. Y lo último, ya 2 minutitos más, es cómo se presenta este resultado con una indicación del resultado de este análisis respecto al óptimo. Materia seca, arriba a la izquierda, 26, muy lejos del óptimo de 35, 37, que es este sector verde. Proteína cruda, 7, muy lejos de un poco más que se podría esperar, si bien estaríamos en 8,5% como un valor adecuado. Esto es FDN como porcentaje de la materia seca. Tenemos bastante FDN. ¿Por qué? Porque al no haber almidón no está diluido y no estamos en la zona verde,
sino que estamos en un nivel alto de FDN. Almidón, fíjense, muy bajo en relación a lo que podríamos obtener como óptimo en la zona verde, casi más del 30% de almidón, 38% de almidón, es bajo. Y esto es la degradación del almidón alta, porque es un almidón que recién se está formando, y la degradación de la fibra bastante buena, porque es una fibra poco lignificada. Para comparar con otro análisis de silaje en el mismo método, tendríamos esto: 40% de materia seca, pasado ya del óptimo, baja proteína cruda, baja FDN. ¿Por qué? Porque seguramente tenía bastante almidón. Sí, mucho almidón diluye la FDN, quiere decir que esto por efecto grano está en un nivel óptimo verde de almidón y un nivel óptimo bajo de FDN, con una degradación relativamente mediana o no muy buena de el almidón. ¿Por qué? Porque tiene alta materia seca, y una degradación baja de la FDN porque también está pasado el cultivo en cuanto al porcentaje de materia seca. Y acá tendríamos un valor adecuado, 36%, estos son datos de silajes reales que yo los estoy comparando. 36% de materia seca, bueno. 8,2 prácticamente de proteína cruda, bueno. Valor relativamente bajo de FDN, bien. Almidón un poco bajo, pero bastante bien, con degradaciones altas del almidón y la FDN, porque el estado del cultivo era un estado óptimo, adecuado. Entonces, bueno, esto es lo que podemos ver en este tipo de análisis y llegar a conclusiones que podemos ya terminar, para que nos queden los conceptos absolutamente claros de la digestibilidad del almidón, que la menor digestibilidad del almidón reduce la eficiencia de alimentación, o sea, la provisión de energía, básicamente. El almidón fecal está relacionado a la menor digestibilidad. ¿Cómo medimos la digestibilidad del almidón? Con una forma de medirla, con la pérdida de almidón en heces. No se digirió, se pierde en heces. Un factor que determina la pérdida de almidón en heces es el procesado del grano, en el caso de los silajes, sobre todo cuando están fuera del momento óptimo, el manejo del cracker, la madurez del grano y el tipo de dureza del grano son los que afectan la digestibilidad del almidón. Y como ejemplo, una implicancia productiva de las pérdidas de almidón en heces, o sea, que provienen del manejo simplemente que hagamos del cultivo y del picado. Cada 1% de disminución de las pérdidas de almidón en heces significa el potencial de 330 gramos de producción de leche. Vemos muchos casos de 8, 9 o 10% de pérdida de almidón en heces cuando el valor, digamos, de referencia es 3, 4% a lo sumo. Quiere decir que fácilmente podemos tener 5% de disminución, y esto fue un análisis de casos que se realizó, donde a través simplemente del manejo se produjo una disminución de 8% de pérdida a 3% de pérdida. O sea, 5 puntos de disminución en 500 vacas significaron 825 litros por día simplemente por la disminución de la pérdida de almidón. En este caso, para 500 vacas, las pérdidas por falta de procesamiento de grano, por un mal momento de picado, significaron económicamente entre 14,3 y 17 hectáreas de maíz para grano que hubo que adicionar en 2 años consecutivos. Quiere decir que hubo que adicionar esas hectáreas de cultivo de grano para agregar, porque había que compensar la pérdida de almidón en heces proveniente del silaje. Por lo tanto, esto lleva a una relación costo-beneficio de hacer las cosas bien, de tener en cuenta estos aspectos y poderlos manejar adecuadamente
Por lo tanto, a lo que queremos llegar, y vamos a llegar hacia el final de esta capacitación, es a determinar cuál es el impacto final en los sistemas de producción de hacer las cosas bien o no hacer las cosas bien y tener una serie de pérdidas en el proceso de producción y utilización de los silajes. Con esto entonces terminamos el segundo módulo, un poquito pasado en el tiempo, pero te dejo, Gaspar, para que vos tomes el tema de las preguntas.